noticia. No. ¿Por qué? Y va a ser polémica. 2025, a sus 51 años, fallece el hip hop. El hip hop está muerto. Y quiero que presten mucha atención porque acá se va a abrir un debate. Y puede ser un debate un poco clásico que los más fanáticos y fundamentalistas, que igual los quiero leer en los comentarios, van a decir, no, el hip hop nunca murió, el hip hop no puede morir mientras haya un b-boy en la plaza, mientras haya un rapero. Te entiendo, pero escuchá lo que les voy a contar. Y a ustedes también les quiero contar porque como fanáticos y conocedores de la música, vamos a hacer un viaje histórico por todas las veces en las que el hip hop murió. Pero hay una buena noticia, que cada vez que el hip hop murió, nació algo nuevo, mejor, podríamos decir, o es difícil Hacer juicio de valor. un juicio de valor, pero muere algo, nace algo. Actualmente, y sobre el cierre de esta columna lo vamos a debatir, tengo cuál es el diagnóstico de la muerte actual en 2025 y suele morir más o menos cada 5 años. Actualmente el parte médico... Ok, es la 10ª vez más o menos que muere. Pará, Y por eso me les quedo traigo- tranquilo, revive. El ave fénix. Es que siempre revivió para un lado y ahora no sabemos A qué ver. puede pasar. Mira, el médico me pasó en el parte que es muerte actual por sobrecomercialización. Los síntomas que tiene es que se volvió repetitivo y que parece que ya no tiene alma. Más allá de que lo veamos en los charts, en el TikTok, en las playlists y saturando el algoritmo, ya no salen discos clásicos de rap, ni tampoco hay figuras fuertes dentro de la cultura, o mejor dicho, si quieren lo llevamos al rap, que prevalezcan en el tiempo. Porque si quizás hablamos de, no sé, ¿quiénes son los más conocidos que podés hablar hoy en día sólidos en el hip hop? Si hablamos de Drake, desde el inicio de los 2010, hace 15 años. Lo mismo con Kendrick, incluso anterior Kanye, y como referentes fuertes. Dato, hoy por hoy creo que Kendrick es el rapero más alto de escuchas en Spotify. Viene con toda Kendrick. Ahora está medio ahí con un beef con Joey Badass. Se está desarrollando, ya les voy a contar. Pero no sé, pensamos en Travis Scott, incluso que vos decís, bueno, es bastante moderno, pero estamos hablando de 2015, 2016, 2014. Jack Harlow. Es lo que lo mata. Es lo que lo mata, es lo que lo mata. Porque vos dijiste que lo mataba la comercialización extrema y bueno, Jack Harlow un poco lo mataron de tanto darle nafta. Me cae bien Jack Harlow. De hecho, había sacado un remix con Lil Wayne que lo banca una bocha, pero bueno, no es un exponente del hip hop. Y más en lo que hablábamos, tipo, como un blanco como exponente o referente del hip hop, es muy difícil. Pero para entender todo este viaje, quiero que empecemos con la primera muerte del hip hop, que es durísima. Es en el año 1979. Pero papá, Recién muchos estaba no sabían empezando. qué era. Les voy a dar contexto a toda la gente que nos está viendo. El hip hop, en los libros de historia, nace en agosto del 73, en una fiesta, en una casa donde estaban juntando dinero para comprarse ropa para volver a clases, y el hermano de la organizadora le dice que pase música. En el momento en el que mezcla dos discos, es como dice, en ese momento nace el rap, el hip hop. Muy bueno. Ajá. Buenísimo. Pero ¿por qué muere en el 79? En el 79 sale uno de los máximos clásicos de la historia, que es Rapper's Delight. Delicias de un charlatán, conocidísimo. Que Palabras si quieren, mayores. yo traje unos videos, los podemos usar para ilustrar. No hace falta que tengamos el sonido, la gente lo va a conocer. No pasa nada con el copy acá, ¿no? Y yo traje algunos en vivo, si quieren. Listo, perfecto. Lo ponemos a pantalla completa, lo dejamos de fondo, como a ustedes les parezca. ¿Qué sucede en esta época en el 79? Podemos decir, espera, si empieza en el 73, los pioneros de esta movida en la primera muerte dicen que el rap muere cuando entró al estudio de grabación. ¿Y por qué muere? Porque el rap era una cuestión performática en vivo, en las block parties, en las fiestas, en los boliches. Eran rutinas que se hacían en vivo y que duraban quizás una hora, 45 minutos. Entonces nadie se imaginaba cómo van a hacer para grabar el rap en 15 minutos. Que hoy en día 15 minutos es un montón, pero eso era lo que duraba Rapper's Delight. Entonces en ese momento sienten como que se pierde la esencia de lo que verdaderamente era el rap cuando entra al estudio de grabación. Primera muerte. ¿Qué nace en ese momento? Díganme ustedes si cambió o no cambió la historia de la música. En el momento que los pioneros dicen que muere el rap por entrar al estudio, nace el rap como un género musical.
Si bien la cultura nace en el 73, en el 79 es considerado que nace el género musical. Va a la industria. Bueno, hasta acá hermoso. En un momento la gente se preocupaba, pero lo que nació fue muchísimo mejor. Les dije que pasa cada 5 años más o menos. A Esto ver. es para mitad de los 80. Y acá tenemos el primer recambio generacional marcado. Cuando hablábamos del rock y del trap en nuestro país y de distintas generaciones, que a veces cuando aparecen estas situaciones nuevas hay resistencia, no se las toma del todo en serio, ¿qué muere acá? Muere la conexión directa que tenía el rap con el funk, el soul, el espíritu de fiesta, de calle, de celebración. ¿Y por qué es que muere, o mejor dicho, una nueva generación entierra este espíritu festivo del Bronx? Porque empiezan, también dejan atrás las tachas, las lentejuelas, todo este tipo de flow de música disco que tenía. Y aparece la nueva escuela del rap. Esto es lo que nace. Mitad de los 80s, Run DMC, unos clásicos, LL Cool J. Entonces, ¿qué trae esta nueva escuela? Además de que aparece Def Jam Records, que es la discográfica más icónica de la historia del hip hop. Muere el espíritu con el que nace el hip hop de cierta forma, o esa cuestión festiva, los sonidos de la calle, los chicos malos, los b-boys, otro atuendo, ya no se visten todo brillante y demás. Ahora sí, ropa ancha, zapatillas deportivas, gorritas, cadenas y los beats que en un principio por lo general contrataban músicos para que interpolen o reinterpreten canciones clásicas, es como que usaban el instrumental de una canción conocida, aparece la caja de ritmos y lo vamos a decir también, nace el boom bap, que es, por los fanáticos del hip hop, el género predilecto. Boom bap emula, imita el sonido del bombo caja. Claro. Clásico. ¿Sos rapero fanático? Bueno, vas a decir que te gusta el boom bap. Nace una época, aparece una nueva generación. Ahí estamos entonces más o menos a mediados de los 90. Mitad de los 80. Mitad de los 80 recién, todavía. con una nueva generación. También aparecen los patrocinios de marcas. Entonces aparece género musical, va para el lado de la industria, creciendo. No llegamos a los 90 siquiera que vuelven a decir que el hip hop se muere. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? En el 89 aproximadamente. Pensemos Caída en el del muro de rap. Berlín. Claro. Acá Final de la Guerra Fría. la gente empieza a decir que el rap estaba empezando a dejar de educar para vender violencia. Y acá se empieza a instaurar un término que se lo empieza a asociar al rap con que es sexista, misógino, homofóbico, violento. Y todo esto es porque, ¿qué es lo que muere? Es duro decirlo y sé que es para debate, pero el rap en Nueva York sienten que está muriendo porque se va a la costa oeste, se va a Los Ángeles. Claro. Y si bien en el 89 sale un discazo de Public Enemy, también empieza el furor con NWA, que es el grupo donde estaba Dr. Dre, Ice Cube, Eazy. Y no me malinterpreten, a ver, yo soy fanático de ambos estilos, y ambos estilos eran reales. No es que no era real lo de NWA. De hecho, ellos antes de gangsta rap lo llamaban rap de realidad. Ellos también denunciaban sus realidades, pero evidentemente era muchísimo más crudo en la costa oeste que en Nueva York. Y acá hay toda una crisis de identidad, porque ya en un inicio con el hip hop y el rap era, no, es la cultura del Bronx, no, que es de Brooklyn, no, bueno, es de Nueva York. Y de repente el éxito del rap está sucediendo en el punto extremo de su país. Que era en Los Ángeles principalmente. Exacto, Claro. en Los Ángeles. Y ahí se vuelve más skater, o sea, más border. Más violento, podemos decir. Antes era una música que quizás escuchabas a la salida de la universidad, o era un tema para una propuesta, para una protesta, como fue Fight the Power de Public Enemy, que les decía que salió ese año. Y con NWA y con Los Ángeles era música, como dicen ellos, para un drive-by, que es una técnica en la que pasan los autos en Los Ángeles y te rocían con una ametralladora, ¿entendés? Era como la música que escuchaban los pandilleros. Claro. Dicen acá algo que me pareció interesante. Gonzalo dice, es el mismo pasaje de la cumbia del glamour a la ropa de calle, que era un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pero También. bueno, y ven estamos cómo- hablando más o menos contemporáneo. Y un datito más que, si me permitís, quiero decir que me parece encantaría. interesante. Cuentan que, vieron que uno de los principales representantes, uno de los primeros representantes, sobre todo mainstream en Argentina, del rap y del hip hop, son los chicos de Ilia Kuriaki. Hay un dato muy interesante que es que tanto Dante como
Emma Jorvileur. El papá de Emma Jorvileur era fotógrafo y el papá de Dante es Luis Alberto Spinetta. Entonces, Spinetta trabajaba con el papá de Emma Jorvileur, que era su fotógrafo, y juntos viajaban por el mundo. Ellos se crían en dictadura y en toda esta etapa de los 70 que vos hablás, donde se empieza a gestar el rap y el hip hop, es ilegal en nuestro país la música en inglés. Entonces no hay acceso a la música en inglés. Ellos son uno de los pocos adolescentes que tienen acceso a la música en inglés porque Spinetta salía de gira, salía de viaje y le traía a Dante y a Emanuel los discos en inglés. Y entonces ellos introducen de alguna forma o sea, en el mainstream por lo pronto, el rap y el hip hop a sus 12, 13 años, gracias a que importaban esos discos o los contrabandeaban de alguna forma gracias a sus viejos. Y está muy relacionado también un poco al nacimiento del hip hop en Argentina, porque ya en la década de los 80 acá tenemos... Lo podríamos considerar como 10 años menos de cultura hip hop por este mismo tema de la dictadura y de la música en inglés. Y en los 80 empiezan a llegar las películas de breaking, de breakdance, como se lo conoce. Entonces, bueno, los pibes de aquella época iban al cine, iban más de una vez para ver cómo eran las maniobras, los pasos, las habilidades que tenían. Y así se fue desarrollando en nuestro país. Un día lo vamos a abordar más desde las cuestiones sociopolíticas de nuestro país, pero está absolutamente conectado. A veces me mata cuando la gente dice, no tiene nada que ver la política con la música, y tiene todo que ver, sobre todo en la historia. Entonces, está muriendo el rap político con ciencia, ¿y qué es lo que nace? Porque, a ver, todo el mundo, vos siempre decís, no, ¿cómo que muere el hip hop? Pero siempre están haciendo algo mejor. Acá nace la golden era del rap, que es lo que vamos a ver ahora en los 90. Nace Death Row Records, aparece Illmatic con Nas, aparece Wu-Tang Clan, Biggie, Tupac. La mejor era del rap nace después de esa muerte, podemos considerar, cuando se muda el rap. Llegamos a 1997. Y si bien de todas las muertes, esta no siento que es que se murió el género, pero sí se murió algo importante del género. Y más allá del género se murieron dos de sus máximos referentes. En el 97, en el mismo año, asesinan a Tupac y asesinan a Biggie. Lo que podríamos decir acá que mueren son los códigos. Claro, en manos de la codicia y fomentados por los medios de comunicación, porque fueron revistas como Vibe, quizás que la guerra de las costas, los conflictos entre los raperos, entre las crews, porque eso vendía muchísimas más revistas, a las discográficas las ayudaba a vender más discos, y al final los que terminaron perdiendo fueron los artistas, sus familias y todos los fanáticos. Otra etapa, ¿no? Como hablábamos, el periodismo en contra del artista, cruzado de brazos a ver cómo lo puede pisotear al máximo posible. Otra etapa del periodismo y la crítica musical. Con esta muerte, ¿qué es lo que nace? ¿A qué da lugar esta muerte? Y bueno, empieza, viene, llega, se aproxima, 1997 en adelante, la era de MTV. También a un nivel más hip hop y de cultura se empiezan a organizar muchísimos más los artistas y a tomar conciencia de esto, pero para despegarse de toda esta violencia de Los Ángeles, de las pandillas, del gangsta rap, aparece un estilo muy llevado a la ostentación, el bling rap, los diamantes, aparece mucho Puff Daddy, por así decirlo, aprovechándose también de la muerte de Biggie y demás. Viene una era del bling bling. Acá ya estamos ya para los 2000, que esta es una época que todos vivimos aproximadamente. Pero digo, me van siguiendo. Hubieron puntos en la historia del hip hop que decías, chao, esto se fue al pasto, cambió la esencia, tomó un giro, pero esa reencarnación vino muchísimo mejor. O al menos, viéndola con el diario de hoy, viene muchísimo mejor. ¿Qué sucede para esta época que les decía de MTV, del 2002? Y que el mainstream se queda con todo. Todo lo empieza a dictar MTV, la moda, la estética, lo tenés a 50 Cent, lo tenés a Eminem. Era una época que ya lo dictaba todo con el pop, con Britney Spears, con NSYNC y demás. Es la total comercialización del hip hop. Absoluta. Regalados. Absoluta. Pero así se veía en ese momento. Hoy en día yo lo veo en retrospectiva y para mí los 2000 es una golden era. Bueno, es como pasó con el feminismo en su momento también, ¿no? Que vendían remeras feministas en locales mainstream de ropa y había un debate de si se hizo... se transformó en algo muy capitalista y comercial el feminismo. Y a mí siempre me pareció que mientras se amplifique el movimiento, si van a vender una remera de tu artista preferido en el local más de moda, habla de que tu movimiento está en lo más alto y de que todo el mundo lo conoce. Sí, el tema ahí también supongo que es un poco de dónde salió. Pienso en el rock también, cuando se
convierte en rock de estadios y se empieza a comercializar y hay un costado que puede decir, qué bueno que este género que me gusta llegó hasta ahí, y otro dice, che, pero al final estás haciendo el negocio a todo lo que nos quejábamos cuando éramos unos hippies en los 60 que arrancamos con este movimiento, ¿no? Como está ahí el tema, me parece. Y Suele supongo que un pasar montón de estos estos muchachos que habían iniciado la movida en los 70, los 80, concientizando, dice, che, este está ostentando, cerrando con todas las marcas, totalmente sumido en el capitalismo y capaz que no le gusta tanto. Y ¿no? también las chicas empiezan a tener otra importancia. Por ejemplo, acá pone Belén, Eminem saliendo con Cristina Aguilera, como una muestra de época. Y también pienso, por ejemplo, en, es un poquito más después, pero Moulin Rouge. ¿Entendés? Que de repente las temazo. tenés a las raperas, ¿viste? Bueno, Lil' Missy Elliott Kim. siempre presente, Lil Kim ahí como también, ¿no? Cristina Aguilera y Maya. Y Maya, sí. Maya. Hay una Maya y otra es Mía. Sí, es verdad. Esa es Maya aquella. Bueno, y eso en MTV sonaba todo el Todo tiempo el en esos tiempo. temas. Pero bueno, hoy cuando uno lo ve en retrospectiva, viste que todos, como está de moda, los 2000, como todos anhelan esa época. Pero esa época tuvo sus críticas. Para mí igual es mi época favorita del rap, lejos. Sale 8 Mile, explota en cierta forma el freestyle. Otro día Sí. lo vamos a abordar desde ese lado en habla hispana. O más que explota, digo, se empieza a expandir. Pero eran épocas que los raperos estaban en los dibujitos animados, estaban en un montón de películas. Se empieza a meter el rap en todos lados, todo tiene su momento rap. Todo tiene su momento rap, todo es DVD, pero bueno, llega el 2006 y si bien, como les digo, a ver, nace para mí una de las mejores eras, Nas, que es una de las voces más autorizadas y uno de los raperos más respetados de todos los tiempos, de hecho el disco que él saca en el 94, que se llama Illmatic, es considerado el mejor disco de rap por muchísima gente, Nas saca una canción que se llama Hip Hop is Dead. No es que aparezco hoy acá en 24/7, Plusito dice No, que el hip hop data está de muerto. verdad, la que Ya en te el da 2006, Nas lanza este tema y mucha gente se le fue al humo y se enojó. ¿Qué fue lo que dijo Nas que había muerto para aquella época? Y bueno, Prácticamente la esencia y el sonido característico y en muchos casos el contenido. A ver, acá lo que Nas dice es que se deja de lado el respeto y el amor por la cultura y se va 100% a seguir los estándares que dictaban los canales de música y las industrias discográficas, las tendencias. Acá se armó bastante revuelo. Yo me acuerdo muy bien de esta época. De hecho, ya tenía la página de docshiphop.com, que en aquella época creo que era docs.com.ar, y yo ya escribía en el blog sobre estas cuestiones. ¿Pero qué nace? Quiero leer una nota de Plusito del 2006 sobre esto. Amo. Bien retro. Acá nace para mí el mayor cambio de paradigma que marcó al hip hop y te diría que hasta divide las épocas en las que sos rapero, post o pre esta era, que empieza a aparecer después de 2006. Hablamos de MTV, que fue un boom y que realmente fue zarpado, pero ahora empieza la era digital. sí. Y esta es peligrosa, tiene tantas cosas buenas como complejas, porque hablamos un poco de la digitalización y la sobrecomercialización al inicio de la columna. Pero piensen que si no lo vivieron es difícil de graficarlo, pero la música sonaba en los ringtones. Lo comercial era tener un ringtone con tu tema en aquella época y poder escucharlo en los celus. Y aparece otra herramienta clave que marca un antes y un después para mí en la cultura, que es el famoso, amado y odiado autotune. Momentos... 2000, estamos 2010, ahora Mitad de 2006. Este todavía nacimiento estamos nos en lleva esa. a la época del 2009, finales ya de la década, y aparece un personaje que fue muy odiado Perdón, y que... Ale, pero nace por ahí, pero el autotune había sido usado en el tema este, fin de los 90, el de Do you believe in love of the love? Que es como considerado el primer tema con autotune, ¿o no? Claro, pero digo, no fue popularizado. Ah, ok. De hecho, les recomiendo, hay en la plataforma La N Roja, un documental muy bueno que explica, entran como al estudio con artistas. Creo que hay un episodio de Dua Lipa que está muy bueno, pero hay uno que es con T-Pain, que es el rapero al que se le atribuye la utilización del autotune para todas las canciones, para su voz, como constantemente. No conoces su voz si no es con autotune. Y acá aparece un personaje muy complejo, que hoy en día todos lo veneran, pero que en ese momento, me acuerdo, lo odiaba todo el mundo, lo detestaba, era lo peor que le había pasado al hip hop. El hip hop murió, si ese pibe tenía tanto éxito es porque el hip hop murió, y es Soulja Boy. Ahí, mira, lo vemos incluso en pantalla, pasitos coreográficos, o sea, esto es la previa a los challenges de TikTok.
Cada uno Wow. tenía su pasito. ¿Qué año estamos, más o menos? Y a partir de 2007, 2008, 2009. si Yo estoy viendo quieren. acá que, para que se den una idea temporal interesante, año 2012 es Walk Gangnam Style, que es el Tremendo. video más viral de YouTube, es el video que rompe el... Lo banco a sí, de Corea. Pero, ¿qué muere en este momento para que surja la era digital? Y lo voy a decir, al que le gusta, y al que no, lo leo en los comentarios. Muere la calle en el hip hop. Uf. Cuando aparece la era digital, muere la calle. Y yo sé que en el freestyle nos reunimos en la plaza, pero para los raperos, y al menos sobre todo en Estados Unidos, es como, chau, murió la calle, ahora todo a internet. La cara de Juancín es como la cara de No, cómo no, murió no. la calle. No. Pero pará, te cuento que nació, Dale, así te por pones favor, contento. dale. Y empiezan los beats caseros, mucho Fruity Loop, todo el sonido más sencillo y más SoundCloud, plano. ¿no? Se viene, Ah, se se viene. No, perdón. Claro, empieza la posibilidad de tener tus propios equipos para hacer música y que no tengas que ir a un estudio. Y aparte el hip hop, perdón, el rap era un género muy amigable para el do it yourself en cierto punto, que por ahí el rock no era porque tenía que grabar una batería. ¿Cómo la Sí, grababa? mira, el freestyle es el más do it yourself. De hecho, Sí. esta era se la conoce como la era do it yourself. Sí, sí. Pero el La hip música de hop, habitación. claro, siempre fue amigo de las crisis, porque de hecho en Nueva York, en un momento que hay un apagón, es donde aprovechan y saquean las tiendas de música y ahí empiezan a haber productores cada vez más picantes, porque los equipos, las cajas secuenciadoras, las cajas de ritmo, los tocadiscos son muy caros para Claro. los niños y niñas del hood. Bueno, pero en esa época ya empieza a pasar que con una compu lo puedes hacer. Ya hay Exactamente, programitas. ahí desde la habitación ya puede venir todo. Entonces digo, va muriendo algo, van haciendo algo y cada vez que yo les cuento algo que nace en la historia del hip hop es como decís, uy, sí, es verdad, fue la próxima tendencia, fue increíble. Sí. Y bien lo mencionaste, estamos en 2015, ya estamos a 10 años. Así que voy redondeando. 2015 que aparece SoundCloud. Pero Mirá, también tan- aparece el famoso Mumble Rap. Y aparece una nueva generación. Mumble Rap fue una época que fue durísima para los fanáticos del hip hop. Porque eran estos raperos que no se les entendía nada cuando hablaban. Young Thug, y, no sé, Little Lucy Vert, y muchos Migos, todos esos traps No puedes ni medio nombrarlos. raros. Pero justamente Mumble viene de balbucear. Claro. Entonces ya ni siquiera respetan las técnicas. Y acá hay otro cambio para mí generacional muy importante, tan importante o quizás tan marcado como el que dijimos en mitad de los 80 con Randy MC, la nueva escuela, que es la juventud que ya no respeta ni los códigos ni las formas de cómo se hace el hip hop y tiene una interpretación absolutamente nueva. Ya no les importa nada, no siguen ningún manual, reescriben la historia. No me importa quién rapeaba hace 20 años, no me importa nada, nos pintamos todos los pelos de colores, los piercing, los tatuajes, usan pantalones anchos, usamos pantalón chupín. Acá hay un cambio drástico en la cultura y mucha gente ya de edad más avanzada y entrada es como que acá, viste, empieza ya a perder definitivamente como el amor por el hip hop y se queda con los oldies y los clásicos. A ver, acá aparece XXX Tentación, Little Pump, pero cuando escuchaban temas como Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, es como, viste, los fanáticos del hip hop decían, ¿en qué se transformó? Esto murió, está en las Es mucho de últimas. lo que apareció en el comienzo del trap argentino también eso. ¿Te acordás? Que era vean mucho de decir una palabra 20.000 veces. Messi de Neo. Exactamente. Había un Pero poquito bueno, de eso. Vieron también, acá estamos 2015, ya estamos por entrar a 2020, que es el punto 9, les cuento el 10 y lo cerramos, pero como cada vez decimos, uy, se murió algo, es terrible, pero aparece algo que empieza a dominar el mercado y las tendencias y todo, porque tal cual lo decís vos, acá surge lo del trap, que no está muy relacionado a lo ortodoxo clásico del hip hop que teníamos en Argentina y tiene un éxito muchísimo mayor. Llegamos al 2020, bueno, ¿qué decirles? ¿Qué es lo que muere definitivamente? Acá lo que dicen que muere es la originalidad. Y comparto bastante, en los últimos años todos los temas parecen que siguen una fórmula, como que todos suenan igual, como que todos buscan hacer un challenge, como que todos tienen el mismo tempo de beat, como Sí, que sí, en un un momento silencio de del trap repente antes de que pase algo. todo empieza a sonar electrónico, que caiga el drop, que el estribillo sea de tal O manera. formulaico. Digo, nace TikTok o el boom de Qué TikTok, verga. los algoritmos, el arte de 30 segundos, ya no escuchamos más discos completos, cada vez hay menos discos conceptuales, todo pasa por captar la atención en los primeros segundos, pegarse en eso. Acá una frase muy buena que leí es que
El hip hop murió en el feed de las redes sociales. Durísima. Buena barra. Este es un análisis histórico, no se lo tomen personal, pero son momentos, digo, si bien hay muchos casos, son algunos de los que para mí marcaron mayores cambios de paradigma en la cultura y en la industria. Bueno, ¿qué nace? Lo que les dije, challenge de TikTok. Y este es otro cambio que es terrible y que estamos viviendo y que por eso nos lleva a la muerte actual, que es los artistas migrando a ser creadores de contenido. Más creadores de contenido que artistas, quizás, y muchas veces creadores de artistas o gente que tiene muchas reproducciones y cierto éxito, mejor dicho, fama en redes sociales, Se transforma en artista. buscar una carrera musical, como querer... Eso Yo no estoy juzgando de que esté bien o que esté mal. da Acá para cuando un- me junto con Eso es la bárbaro. vieja escuela del hip hop, son cuestiones que me comentan y yo digo, da para las un voy a exteriorizar. especial solo de eso, te digo. Porque empezó a pasar mucho en la pandemia, sobre todo todos empezaron a streamear. Duki, Easy, o sea, un montón empezaron a streamear y así. Pero bueno, pensemos ahí que son artistas pasando a creadores de contenido, pero hay Sí. muchos más, lo dice de hecho María Nicki Becerra. Minaj, claro, que son creadores Youtubers de contenido que se cambió- transforman en claro. artistas. No, es como de los dos lados. Tenés razón. No está ni bien ni Sí. mal, son cosas nuevas que suceden en la cultura y en la industria que los raperos de 1973, del 86 y demás no están acostumbrados, les da Claro. algo cuando ven estas cuestiones. Y llegamos a la actualidad. Punto número 10, cuando hablamos de sobrecomercialización, sobreexposición y el vacío de la fórmula. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué murió actualmente? Y cuando estaba haciendo esta columna me interpeló porque sí, es tal cual. Al menos en mi caso, lo que murió es el interés. Es lo que se dice. Como hay tantos lanzamientos, todo el tiempo te lo quieren meter con el algoritmo, suena recomendado, como que ya no vas vos a escucharlo. Lo escuchaste por el medio que te obligaron, los ves en los challenge. Es como que ya casi que no te interesa y perdés. Un poco como, che, ¿cuándo fue el último clásico que salió del hip hop? Eso me gustaría ver qué opina la gente, cuál es el último Me encanta ese clásico debate. del Muy hip lindo. hop. Pero reciente les aseguro que es. Y después que los artistas no perduran en el tiempo, duran muy poco, quizás tienen mucha manija, mucha plata inyectada, mucha publicidad y sale el disco y no venden lo que esperaban. Artistas con tendencias de rapear fuera de tiempo, hacer cuestiones quizás un poco ridículas y demás. Y con eso tener visualizaciones y con eso después pegarse. No tanto en base al talento, sino como estas cuestiones de su vida virtual. por El abuso decirlo. del featuring también, ¿no? De alguna forma que empieza como una unión entre artistas y termina pareciendo una secuencia de escritorio. Banco. De hecho, a ver, el featuring está muy relacionado al hip hop, el reggaetón lo aprovechó muy bien, que es algo de, bueno, vamos a darnos una mano, si le va bien al tema, me pego yo, nos pegamos todos, que a todos nos vaya bien. Pero lo que vos decís, como ya los featurings que nada tienen que ver con nada, los artistas que ni se conocen, que se conocen el día que van a grabar el videoclip, como mucho maneje, lo que decimos, sobrecomercialización de la música. Entonces, para cerrar esto, y también les pregunto a ustedes, digo, ¿cómo creen, me cuesta un poco verlo, que va a revivir el hip hop? ¿Cómo van a hacer la música? Yo por un momento siento de que lo destacado va a ser todo lo contrario a lo popular. Cuando vos puedas escuchar un disco completo y que de un artista que no conozca a nadie, prácticamente. Cuando vos tengas una gema secreta, que la compartas con alguien, obvio, pero cuando empieces a encontrar cosas... De hecho, vieron que con lo de la moda de los 2000, lo voy a traer al estudio, tengo uno. Los iPod se pusieron de moda Sí. para volver a escuchar discos completos, para que nada te interrumpa, para que no te lleguen notificaciones. Pero la verdad, el hip hop está en un momento que salen tantas cosas que cada vez me interesan menos, o no hay nada como que capte mucho mi atención, o puede salir el disco de Eminem, puede salir el de Snoop Dogg, el de Travis Scott, y lo escuchás una semana y ya no lo escuchaste más y queda ahí Y medio todo busca un archivado. número, un récord. No sé, me acuerdo cuando salió Godzilla, que al final de Eminem era... Godzilla se llama, ¿no? Que era como el récord al rapeo más rápido. Y es tipo, ¿qué aporta, no? Que es lo que yo siempre me pregunto. ¿Qué aporta? Bueno, pasa Eh, que justo en ese caso Eminem es como el rapero que más récords tiene. Entonces Total. el chabón ya debe estar... Eminem es abuelo, para que se den una idea. Hablábamos de Eminem en la adolescencia. Eminem es abuelo. Y sacó un challenge, que eso como cruza sus generaciones. Pues estamos hablando que los challenge y eso matan un poco
toda esta cuestión o esta era del rap, y al mismo tiempo Eminem había lanzado un challenge de quién podía rapear más rápido sobre ese beat, si alguien podía rapear más rápido que él, que batió un récord de mayor cantidad de sílabas rapeadas por minuto. Vos lo acabás de batir con cómo me Una lo cuestión dijiste. así, fan de Eminem. Así que dejo abierto el debate, ¿cómo se imaginan que esto puede revivir, renacer? Acá MZ dice, y yo también pensaba en esto, dice, cualquier canción de Tu Pimpa Butterfly, último clásico del hip hop, nombra Muy el bueno. disco de Kendrick, que ya tiene más de 10 años. Más de 10 Sí. años. Entonces, ¿qué hice? Me vine a ChatGPT, estoy muy con ChatGPT últimamente, y le digo, ¿cuál es el último clásico que salió de hip hop? Primero me tira 4 temas. Uno de Kendrick, Mr. Morale and the Big Steppers de 2022, Call Me If You Get Lost de Tyler, the Creator 2021, J Electronica, Write Testimony y King Disease 1, 2 y 3 de Nas. Igual Tyler mismo pide que se lo encasille en el pop a él. Así Sí, pero que, digo, son por buenos ejemplo. discos, pero tan lejísimos de Pero ser escuchá. clásicos. Digo, ¿conocen 3 temas de cada uno de esos discos? Estoy seguro que no. Pero Nadie. después me dice que todos estos son discutibles, pero me dice, si hablamos de un último clásico indiscutible que incluso traspasó lo musical para ser parte de la cultura popular, mucha gente apunta a Tu Pimpa Butterfly de Kendrick Lamar. Así Bueno. que pareciera Más de 10 acercarse a la años. respuesta más... 2 muertes. Ahí tenés. Veremos 2 cómo muertes. revive. Está escribiendo la gente en el chat, está Sí, mandando tenemos saludos. audios para escuchar y para ya ir audios. despidiéndonos. Así que, Lauti, cuando quieras darle play. A ver. Ay, qué lindo mensaje, Zona gracias. Sur, uno de las zonas más importantes para el nacimiento del freestyle como movimiento masivo, ¿no? A ver, Southside. a ver el otro. ¡Vamos! Qué Me lindo. gustan los mensajes. Sí, hacen lindo. Atentos y atentas a toda la data compartida, la rebobinan en el live, agenda con todos los shows para Sí. el fin de... Y si quieren saber la celebración de los 25 años del lanzamiento de Marshall Mathers, lo hablamos al comienzo del programa, pueden retroceder en este mismo vivo. Nos vamos a reencontrar entonces el lunes a partir de las 5 de la tarde. Antes de que nos vayamos, yo Diga. quiero recordarles nuevamente a las personas que están, que somos bastantes, que se suscriban y le den la campanita Ya, al canal ya, de YouTube. Ahí, para cerrar la semana, suscribirse. ¿Por qué? Es gratis, es fácil. Total, porque no solo para estar atentos a estos directos, al programa, que es lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, sino también porque acá vamos a empezar a ir subiendo todas estas columnas por separado, encapsuladas, para que queden ahí para la colección, para el bootleg especial. Y quizás de- haya noticias. Imagínate si la gente quizás la podremos invitar a que conozcan la mansión. Se lo tienen que ganar, viejo. Como Imagínate mínimo tienen que estar suscriptos al canal. Si sos artista y tenés para mostrar alguna magia y te invitemos acá al estudio para que lo hagas. ¿Puede pasar eso, Plusito? ¿Yo ya puedo anunciar los invitados o le decimos, bueno, No la dejan. semana que viene parece que hay como 3 invitados? ¿A quién Todos le los tienen días. que insistir? A la producción. Matías Bragio, gracias. Ignacio López Ferrero, gracias. Juan Garbarino, gracias en la producción. A Sof Duzman en la operación de video y audio. Lautaro Corbalán en la técnica. Gabriel Gutiérrez en el audio a cargo de Fede Gómez y el diseño a cargo de Asael Almada. Las fotos re lindas que subimos en las últimas horas Ajá. fueron de Magalí Spack. Equipazo. Pórtense bien, disfruten de la vida, que les vaya todo alucinante este finde. Gracias por representar. Nos vemos el lunes, 5 de la tarde, 24/7. Represent.